Hablaba el profesor Edgar, se planteaba para construir sus retos, hablaba de las matemáticas que son necesarias enseñar a los que van a ser profesores de matemáticas. También se lo preguntaba Eduardo, y Eduardo añadía también algunos elementos sobre la identidad profesional. Yo también voy a construir parte de lo que propongo como reto, o planteo como reto de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas desde la perspectiva de la formación de profesores. También voy a emplear esa reflexión sobre qué tipo de matemáticas y algunos elementos sobre la identidad profesional del profesor de matemáticas. Pero terminará derivando en retos diferentes que son complementarios de los que mis colegas previamente han planteado, ¿no? En este sentido, yo quiero comenzar diciendo que algo que parece obvio y que por obvio a veces se nos olvida o a veces se le olvida a quien diseña los modelos de formación de profesores. El aprendizaje de la matemática requiere de habilidades que no son innatas. O sea, nadie nace con la capacidad de saber representar. Nadie nace con la capacidad de saber comunicar con y sobre matemáticas. Nadie nace con la capacidad de saber pensar, justificar y argumentar matemáticamente. Aún menos modelizar fenómenos o resolver problemas. Así que parece sensato pensar que el papel del profesor como guía del aprendizaje es un papel imprescindible. Así que si el papel, el rol que desempeña el profesor tiene esta importancia, pues hay un cierto consenso en la necesidad de formación. Ese cierto consenso no lo digo con demasiado énfasis porque a veces siento que la formación del profesorado no es suficientemente acompañado por el apoyo de los responsables gubernamentales o a quien le corresponda de estos diseños. Pero sí creo que en el tú a tú, creo que todos reconocemos que el profesor es tan importante que requiere ser formado. Sin embargo, ese consenso ya no está tan claro cuando hablamos de cómo y en qué debe ser formado ese profesor. ¿Qué peso debe tener en la formación cada uno de los conocimientos que deben ser adquiridos por el profesor? Esa es la reflexión sobre esta idea donde voy a buscar los retos y desafíos para la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas en la formación del profesorado. Es decir, voy a tratar de elucidar los retos de la educación matemática en relación con la formación de profesores en la ausencia de consenso, una vez ausencia de consenso científico o profesional, sobre la definición de esa formación. Para comenzar, y entiendo que la formación de profesores es de amplio espectro, como decía antes Eduardo, es decir, abarca diferentes áreas de conocimiento, la sociología, pedagogía, psicología, etc. Voy a acotar el foco de interés. Es decir, con el paso de los años, con el estudio, con la práctica, cada vez estoy más convencido de que la base de la formación del profesorado no pueden ser las teorías pedagógicas generales. Deben ser los resultados de la didáctica de la matemática los que marquen el camino a seguir. Esto lo creo porque no tienen la misma naturaleza epistemológica, la lengua, las matemáticas o la historia. Así que propuestas formativas de carácter general son complementarias e importantes, pero no son la base. ¿Dónde estaba yo? No vivo. Ah, sí, eso, que quería acotar el foco de interés. Entonces, a pesar de que yo entiendo que la formación del profesorado abarca diferentes aspectos, me voy a centrar en el área de didáctica de las líneas que marca la didáctica general, porque entiendo que la naturaleza epistemológica de las diferentes áreas son diferentes a la epistemología del conocimiento de la matemática. Y esto para mí es importante porque en la acción de aula, el conocimiento matemático es el mediador entre el profesor de matemática y el estudiante. Y ese conocimiento tiene una naturaleza específica, propia, que lo hace diferente de otros conocimientos. Por eso, en ese sentido, yo quería remarcar la idea de que para establecer los retos me voy a centrar específicamente en los aspectos que se corresponden
con la didáctica de la matemática. Bueno, la literatura de la investigación, y vamos a comenzar ya a definir retos, la literatura de la investigación sobre conocimiento del profesor de matemáticas recoge diferentes marcos teóricos explicativos. Obviamente este foro, el foro de EMAT, por el espacio que disponemos, no es lugar para una discusión extensa. Ya lo nombraba además antes, la dificultad que tienen todos esos marcos, lo decía el profesor Wakaneme. Pero sí que quiero decir que básicamente todos estos marcos se resumen todo en su referencia a que el profesor de matemáticas tiene que adquirir saber en matemáticas, saber en enseñar y saber en enseñar matemáticas. Y esto es una forma de particionar el conocimiento del profesor. Y hay muchas otras. De tal manera que cuanto más fino desgranemos esas partes del conocimiento, bueno, pues en mayor aspecto podemos discutir sobre lo que sería el conocimiento del profesor de matemáticas. Pero, y continúo entonces con el hilo argumental del profesor Wakaneme, estos marcos del conocimiento del profesor a veces se emplean para el diseño de planes de formación. Y esto significa que se estructura o se organiza el conocimiento del profesor en una serie de tópicos que son transmisibles y objetivos. Sin embargo, las discusiones sobre el conocimiento de los profesores no pueden limitarse estrictamente a esta forma objetiva. El conocimiento subjetivo de los profesores también es importante. Es importante hasta el punto de que las investigaciones dicen que lo que ocurre en el aula depende fundamentalmente de ese conocimiento subjetivo, y en esto ya digo que lo corroboran autores como Chapman o incluso otra profesora que tuve la oportunidad de conversar con ella en Colombia, la profesora Agudelo, también hablaba de lo mismo, ¿no? De la necesidad de promover la reflexión docente sobre las matemáticas de enseñar y sus creencias. Y ese conocimiento subjetivo está constituido por todo ese background que el profesor arrastra por su experiencia como estudiante, su experiencia como profesor en los diferentes centros en los que ha impartido su docencia, por los cursos de formación recibida, por su participación en las comunidades profesionales o asociaciones profesionales. Todo eso constituye el conocimiento subjetivo. Pues un aspecto central de ese conocimiento subjetivo son las creencias. De hecho, las creencias son las principales reguladoras del comportamiento profesional de los profesores de matemáticas en el aula. Sin embargo, esas creencias no se desarrollan dentro de la práctica de la enseñanza. Los futuros profesores de primaria o de secundaria no llegan a la formación docente creyendo que no saben nada sobre la enseñanza de las matemáticas. Eso no es verdad. Nuestros estudiantes, cuando llegan, ya tienen ideas sobre las matemáticas, sobre la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas y sobre la propia escuela, qué es, para qué sirve, etcétera, qué papel desempeña en la sociedad, etcétera. Estas creencias a menudo forman la base sobre la que construirán su propia práctica como profesores de matemáticas. Y eso no podemos olvidarlo cuando hablamos de formación de profesorado. Porque desafortunadamente estas creencias profundamente arraigadas a menudo van contra lo que la investigación subraya como una buena práctica. Y el profesor muchas veces siente frustración porque él sabe que sus actuaciones van contra lo que la propia investigación dice que debiera hacer en clase. Pero está tan arraigada su creencia que actúa de esa determinada manera. Pues bien, este es el desafío, este es el reto 1. El papel de los programas de formación docente es, en mi opinión, reformar estas creencias y corregir conceptos erróneos que podrían impedir la enseñanza eficaz de las matemáticas. El siguiente reto
El número 2 hace referencia a la identidad profesional de alguna manera. Los profesores de educación para maestros de primaria, en su mayor parte, requieren muy poco conocimiento de contenido matemático de sus futuros profesores. Sin embargo, el conocimiento que requieren suele ser muy específico y consiste principalmente, hablo de la experiencia que yo conozco, la experiencia de España, y consiste principalmente en conocimientos de contenido matemático elemental. Al mismo tiempo, estos programas pueden requerir que sus candidatos pues, adquieran algo de conocimiento pedagógico, ya sea de forma general, como podría ser psicología del aprendizaje, o de forma más específica, más especializada, como podría ser pues, dificultades del aprendizaje, ¿no? Los programas de formación de profesores de matemáticas de secundario, sin embargo, requieren conocimientos de contenido matemático altamente especializado. Lo decía antes el profesor Wakaneme también. Sin embargo, la naturaleza de este conocimiento es bastante diferente. Mientras que los futuros maestros de primaria deben obtener conocimientos matemáticos relevantes para la enseñanza de las matemáticas de primaria, los futuros profesores de secundaria a menudo deben obtener conocimientos matemáticos de naturaleza mucho más académica. Es decir, se les exige que dominen las matemáticas del nivel universitario que se enseñan a un amplio espectro de estudiantes de matemáticas, de ingeniería y o de ciencia. Incluso a veces, rara vez se le exige o se le impone otros requisitos que no sea realmente el conocimiento matemático de este nivel universitario. Esta discrepancia entre lo que se requiere de los profesores de primaria y los profesores de matemáticas de secundaria se debe principalmente a una confluencia entre la pragmática y la tradición. Los maestros de primaria son, en su mayor parte, maestros generalistas que deben dominar la enseñanza de todas las materias. Por eso, parece que exigir a los futuros maestros de primaria que obtengan una gran cantidad de conocimiento, de contenido a nivel universitario en todas las materias escolares antes de ingresar al programa de formación de maestros es poco realista. También creo que sería poco realista incluir toda esa amplia formación de todas las áreas sobre las que va a tener responsabilidad dentro de la formación para el profesor, aunque fuese un modelo concurrente de formación del profesorado. Así que, en cambio, estos programas lo que están haciendo es optar por la competencia en el conocimiento del contenido a nivel escolar, en todas las áreas temáticas como requisito. Sin embargo, esta idea pragmática no se extiende a los requisitos de los futuros profesores de secundaria. Como decía anteriormente, a los futuros profesores de matemáticas de secundaria se les suele exigir que obtengan un conocimiento del contenido matemático de una forma que obviamente no es relevante para las matemáticas de secundaria. Y la razón de esto es la tradición. La tradición de lo que significa ser profesor de matemáticas. Desde el periodo clásico, ser profesor de matemáticas significaba que uno era primero matemático. Y este pensamiento ha cambiado muy poco en los últimos 2500 años. Los futuros profesores de matemáticas deben convertirse primero en matemáticos. Y una vez aceptado en un programa de formación de profesores, los profesores en formación de tipo generalista, ya sean los de primaria o especializada, como son los de secundaria, están sujetos a experiencias muy similares. A través de cursos y seminarios se amplía su repertorio de conocimiento de contenido, de conocimiento pedagógico y conocimiento didáctico. Y a través de estudios de casos y experiencias prácticas se integrarían estas formas discretas de conocimiento. Es decir, se busca la integración, o deberíamos, y ahí está el reto, quizás os lo señalaré más profundamente, o deberíamos buscar la integración entre el conocimiento práctico y el conocimiento teórico. Esto haría, buscar esta integración permitiría evitar uno de los problemas que señalaba antes el profesor Mancera, que sería el aprendizaje siguiendo un modelo de aprendiz experto a través de las prácticas, ¿no? En la formación de profesores, esto es una idea interesante que estuve leyendo en una ocasión, el qué es también el cómo. Es decir, lo que enseñamos
es también cómo lo enseñamos. Como tal, los profesores de formación tienen una experiencia única en muchas profesiones, y es que están aprendiendo lo que están aprendiendo, el qué están aprendiendo, pero también el cómo lo están aprendiendo. Es decir, a través de sus prácticas y experiencias como futuros maestros, son estudiantes y maestros al mismo tiempo. Y a través del cambio constante entre ese rol de estudiante y maestro, se les brinda la oportunidad no solo de adquirir el conocimiento que necesitarán para convertirse en maestros efectivos, sino que también se les brinda la oportunidad de reformular sus creencias iniciales sobre lo que significa ser profesor y lo que significa enseñar, lo que significa aprender e incluso lo que significa que algo sea matemático, que no es poco. Entonces, a través de este proceso de reformulación, pues comienzan a formar una identidad de quiénes son como maestros y qué es lo que enseñan como asignatura. Comienza la construcción de esa identidad profesional de la que hablaba antes, sobre lo que señalaban mis colegas. Tardif, por ejemplo, en este sentido, el sociólogo Tardif, empleaba el término tercer espacio para referirse a esos momentos donde la formación teórica y la práctica entran en una constructiva confrontación. Y todo esto que estoy diciendo me sirve para construir el desafío, el reto número 2. Encontrar diseños formativos que incluyan terceros espacios donde el futuro maestro pueda poner en diálogo su doble papel de estudiante-maestro, de tal manera que confluyan el conocimiento teórico y el conocimiento práctico y huyamos, como decía antes Eduardo, huyamos de ese aprendizaje siguiendo el modelo de aprendiz experto. Y finalmente, el último reto que planteo tiene un carácter más general y quizás ha ido saliendo en intervenciones de los paneles anteriores. He escuchado a Paola y a los colegas del panel anterior, que yo creo que inciden en parte aquí, en lo que quiero transmitir aquí. A ver, las sociedades, está claro, sus retos laborales y sus retos económicos están en constante evolución, eso no lo podemos evitar. Por tanto, la demanda de conocimientos, de habilidades y de actitudes relevantes cambia con el tiempo. Pero para hacer frente a estos cambios y al mismo tiempo sostener los valores que nos definen, como puede ser la democracia, la libertad, este tipo de cosas, las personas deben estar equipadas con un conjunto de competencias. Esta idea de cambio y al mismo tiempo sostener esos valores parece contradictoria, pero yo creo que no lo son complementarias, ya lo voy a explicar. Estas competencias incluyen la lectoescritura, la aritmética y, por supuesto, hoy más que nunca se ve la necesidad de la competencia digital. Pero cuidado, también el pensamiento crítico, la creatividad y la capacidad de trabajar como parte de un equipo son igualmente importantes para que estos chicos, cuando luego sean adultos, puedan construir desarrollos profesionales sostenibles en el tiempo y convertirse en ciudadanos activos. La educación y la formación desempeñan un papel fundamental a la hora de permitir que estos futuros adultos, estos jóvenes en particular, desarrollen estas competencias y, por tanto, proporcionarle las condiciones para el mejor comienzo posible en la vida. Este es el desafío. Los formadores de formadores y los diseños formativos tienen que ayudar a que la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas permita a los estudiantes comprender el mundo, conocer y comprender la matemática como ciencia, pero también participar de un fin que trasciende la propia matemática, es decir, el desarrollo de una competencia que permitirá la integración social y al mismo tiempo la emancipación del individuo y el sostenimiento de los mejores valores sociales. Resumiendo y finalizando, identifico 3 retos. Uno es el profesor de matemáticas reflexivo sobre su práctica docente y que le permitirá salir de sus creencias o transformar sus creencias. El segundo reto sería alcanzar el diálogo entre el conocimiento teórico y el práctico en la formación de profesores para una mejor formación profesional. Y el tercero sería
ser capaz de formar para que formen ciudadanos activos, que al final es el objetivo básico. El objetivo no es la matemática, es el individuo, el ciudadano el que enseñamos. Y con esto pues termino mi reflexión, y si ahora estáis en el turno de preguntas, pues estoy abierto a cualquier cosa que queráis proponer.